Queridos amigos, vamos a iniciar este conversatorio que está diseñado como una forma en la cual podamos dialogar con nuestro distinguido invitado, el profesor Damer. El profesor César Rodríguez Rabanal va a tener la fineza de hacer la interpretación de la exposición del profesor Damer al castellano y a su vez también del castellano al alemán. Esta exposición está dividido en 4 segmentos. El primero, que es la historia crítica de la política, luego la parte de la política y sociedad, una tercera parte que son grupos de poder, que estará a cargo de Fernando Villarán, y luego la otra parte de la negociación política. Son 4 módulos, pero la parte introductoria, a cargo del profesor Damer, va a poder no solamente conversar con los presentes, con los panelistas, sino con cada uno de ustedes que en cualquier momento puede interrumpir y pedir la palabra. Este evento se hace gracias a la fineza que ha tenido el profesor César Rodríguez Rabanal de invitar a nuestro conferencista del día y sobre todo a la presencia de cada uno de ustedes. El ISIAC, que es una institución civil sin fines de lucro, que no recibe ningún financiamiento, ni privado ni estatal, se sostiene gracias a la buena voluntad de los participantes que se han inscrito. Les agradezco encarecidamente este gesto y sobre todo a los panelistas que han llegado puntualmente a colaborar con esta tarea. El profesor Damer va a hablar en alemán. Ese fue el malentendido. Tenía un texto en inglés que iba a ser traducido por alguien, pero ese alguien no está, entonces vamos a hacerlo directamente en alemán. Ojalá que me salga traducir a alguien como el Damer, no es nada fácil. Muy despacito. Sí. Despacito. Ja, fangen wir an. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bedanke mich zunächst einmal bei den Veranstaltern für die Einladung und für Ihr Kommen. Agradece a todos los presentes, a Aníbal que ha organizado este evento, a todos los panelistas y a todos los. Und unser Freund César Rodríguez, mit dem ich vor dieser Veranstaltung über die Möglichkeiten gesprochen habe, die sich hier bieten, hat vorgeschlagen, nicht nur, dass er, bevor ich mich auf hier noch einmal bedanken möchte, die Übersetzung übernehmen wollte, sondern da er weiß, dass ich in den 60er Jahren am Frankfurter Institut für Sozialforschung studiert habe, das heißt zu einer Zeit, als deren Gründer Max Horkheimer noch aktiv war, er ist 1973 gestorben. Und zusammen mit Theodor Adorno und Friedrich von Friedeburg machten sie damals die Leitung dieses Instituts. Bueno, cuando conversamos sobre posibilidades de organizar eventos aquí en Lima, por ejemplo, se me ocurrió a mí, sabedor de la trayectoria de Helmut, que pasa por el famoso Instituto de Estudios Sociales de Frankfurt, en la época donde él estuvo cerca de Horkheimer, que en ese entonces era el director, Adorno, Friedeburg, luego, por acá también otra persona muy conocida, estuvo alguna vez también en Lima, que yo tuve la posibilidad también, que fue Jürgen Habermas, el filósofo que fue ahí. Entonces, eso empezamos, y el instituto, una palabrita que puedo añadir sobre eso, la de los remigrantes. Este instituto, lo digo brevísimamente, surgió en los años 20 en Frankfurt, pero tuvo un abrupto final por la llegada de los nazis al poder. Se dispersó y sus integrantes más significativos, casi todos terminaron en las palizadas del Pacífico de California. Adorno, Horkheimer, o algunos de los jóvenes, Marcuse, que luego llegaría a ser eso. Entonces, a propósito del coloquio organizado por Aníbal, pensé yo que los antecedentes que venían por ahí, que llegan hasta Habermas, a la forma de comunicación, etcétera, etcétera, y
Helmut ha sido un integrante orgánico de la Escuela de Frankfurt post-guerra, ¿no? Es decir, la Escuela de Frankfurt se interrumpe desde el año 33 hasta el 49. Los migrantes, algo que nos ocurrió siempre, los fundadores Adorno y Horkheimer regresan a Alemania y el Estado de Hessen, monta este Instituto de Estudios Sociales. Entonces es un instituto que revive después de la guerra y que, compuesto por sus líderes, eran todos partes de la migración alemana, a la que pertenecía no solo gente a ese lugar. Por ejemplo, otro de ese grupo brevemente era Bertolt Brecht, Thomas Mann, etc. Y esa zona, músicos también. Foro, sí. Esa traducción fue más larga que eso. Ich greife diese Anregung von César Rodriguez natürlich gern auf und werde versuchen, soweit das in diesem zeitlichen Rahmen möglich ist, Ihnen ein möglichst zutreffendes Bild von dem, was die Frankfurter Schule, also die Leute, die die sogenannte kritische Theorie entwickelt haben, eigentlich dazu bewogen hat und wie ihre Schicksale mit Immigration und Remigration sich ausgewirkt haben. Wobei man auch die Frage berücksichtigen muss, was hat sie überhaupt dazu bewogen, nach Westdeutschland, also in den westlichen Teil des geteilten Deutschlands, zurückzukommen. Dice que él acogió mi propuesta de tratar de trasladarles a ustedes, a nosotros, una imagen aproximada de ese Instituto de Estudios Sociales, cómo surgió el proceso migratorio, la guerra, la persecución nazi, todo esto, tratar de dar una imagen más o menos vívida de esto acá, de primera mano. Y también, por ejemplo, al final, la pregunta, ¿por qué? ¿Cómo así? Los remigrantes no volvieron a la otra Alemania, a la República Democrática, sino a la República Federal. Wenn man also an die Anfänge dieser Gruppe denkt, die sich nach Ende des Ersten Weltkrieges in Frankfurt und in ein paar anderen Städten Deutschlands zusammengefunden habe. Pensando en los inicios de este grupo, al final, inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Dann ist wichtig, dass ihre Jugend, die waren 1918 in ihren frühen 20er Jahren. Einige, wie Max Horkheimer zum Beispiel, waren etwas älter, 5 Jahre, 6 Jahre älter. Der Erste Weltkrieg. La edad es importante, ¿no? Eran jóvenes, de 18 o 20 años. El mayor de todos, Horkheimer, que tenía alrededor de 25 años en esa época. Después de 18 es Soldat. Natürlich. Und wenn wir einen Moment zurückdenken, diese 100 oder 110 Jahre, die hinter uns liegen, dann ist völlig klar, dass dieser Erste Weltkrieg einer kollektiven Illusion ein Ende bereitet hat. Entonces, si pensamos retrospectivamente en cómo fueron las cosas entonces, 110 años después, llegamos a la conclusión que esa Primera Guerra Mundial condujo a una desilusión. Muchos habían puesto todas sus expectativas en esa guerra. Obwohl es in allen industriekapitalistischen, hoch- und weniger hochentwickelten Ländern eine gravierende soziale Ungleichheit gab. Und obwohl es sich bei diesen kapitalistischen Ländern um imperialistische Regime gehandelt hat, mit weltweitem Kolonialbesitz, gab es gleichwohl die Illusion, der auch die Intelligenz ja angehangen hat, dass im Grunde garantiert sei ein Fortschritt zu immer wachsendem Wohlstand, zumindest für viele, und ein Fortschritt zu mehr demokratischer Freiheit gäbe. Der Erste Weltkrieg hat das mit einem Schlag
im Sommer 1914 liquidiert. Ya. Den Fortschrittsklau. Bueno, no obstante tratarse de países capitalistas, imperialistas o colonias en todas partes, antes de la Primera Guerra Mundial surgió la ilusión, la expectativa que avanzáramos, que podía haber una aurora, algo que nos llevara a otro lado, que significara un desarrollo cualitativo claramente palpable. La Primera Guerra Mundial destruyó esa ilusión que íbamos hacia adelante. Que esa ilusión que surgió, no obstante saber que se trataba de países imperialistas, de países con colonias en todos lados. Der Krieg kostete Millionen Opfer. Wir sehen ihn natürlich durch die Brille des Zweiten Weltkrieges und sind geneigt zu sagen, also er war ja noch weniger barbarisch als der Zweite Weltkrieg. Gleichwohl bedeutete der Krieg das Ende jener Jahrzehnte, die wir rückblickend die Belle Époque, die gute Epoche. Bueno, dice que, perdón, bajo el prisma de la Segunda Guerra Mundial puede surgir la impresión que la Primera Guerra Mundial fue de los menos. Sin embargo, eso no es así, porque la Primera Guerra Mundial significó el fin de la época de esperanzas, de la época de expectativas, se acabó eso. Es una etapa de la historia de la sociedad que culmina ahí. Das erste war also der Zusammenbruch der deutsch-österreichischen Fronten im Westen und im Osten und die Folge der Intervention der Amerikaner. Wie im Zweiten Weltkrieg gab das damals schon den Ausschlag. Dice que ya entonces la intervención norteamericana, no solo en la Segunda Guerra, la Primera Guerra también fue fundamental, ¿no? Se desmoró el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Alemán. Was dem Krieg im Unterschied zum Zweiten Weltkrieg, dem Ersten Weltkrieg ein Ende machte, war die Massenrevolte von Soldaten, die meuterten gegen ihre Offiziere, und die Arbeiter, die nicht nur die weiblichen und die männlichen Arbeiter, die gegen Hungerrationen protestierten nach 2 Jahren Krieg, das fing 1916 an, als in einer Ein-Mann-Aktion der bekannte Marxist Liebknecht, zwar so Karl, in Berlin am 1. Mai solo demonstrierte mit der Losung "Nieder mit der Regierung, Schluss mit dem Krieg". Dice que una diferencia fundamental entre las dos guerras, la Primera Guerra Mundial culmina, entre otras razones fundamentales, por la presión que ejercieron soldados y obreros, que ya 2 años antes del final de la guerra protestaron, se rebelaron contra esto. En el caso de Alemania, una persona que un 1 de mayo, ¿no?, proclamó públicamente en la plaza: la guerra se acabó. Ese era Karl Liebknecht. Hay un dicho allá en Alemania a propósito de la socialdemocracia, que dice, lo digo porque me hace rico, dice: Wer hat uns verraten? ¿Quién nos ha traicionado? Socialdemokraten. Wer hatte recht? ¿Quién tenía razón? Karl Liebknecht. Ahora, wer hat uns verraten? Socialdemokraten. Wer hatte recht? Karl Liebknecht. Ese fue el hombre que en el año 1916, el 1 de mayo, se levantó y dijo: la guerra se acaba. Y la guerra, inmediatamente después de la culminación de la guerra, surgen eso que se llaman los consejos de obreros y soldados, que se sublevan en algunas ciudades, no solo en Alemania, sino también en parte del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Vielleicht ein Wort zur Erklärung noch
wenn wir über Arbeiterbewegung sprechen, jetzt über die europäische Arbeiterbewegung in dieser Zeit. Das ist eine nach Hunderttausenden zählende Massenorganisation gewesen, die sogenannte Zweite Internationale, die 1889 gegründet wurde, 100 Jahre nach der Französischen Revolution, und die 1914 ihren Kollaps erlebte, weil die offizielle Vorstellung von Kriegen war, wenn es einen internationalen Krieg gibt zwischen imperialistischen Mächten, ist das für die Arbeiterbewegung gleichgültig. Wir werden den Krieg erklären und wir werden durch einen Massenstreik die Mobilmachung verhindern. Dice que el movimiento obrero, que surge 100 años después de la Revolución Francesa, ¿no? Y que se constituye como la Segunda Internacional, tenía como eje la idea del grupo, la conformación homogénea, cientos de miles de obreros, ¿no? Que según este planteamiento, si surgía guerra, si surgía un conflicto bélico entre determinadas naciones, países, imperios, eso no tenía ninguna importancia, era la huelga general, ¿no? La solidaridad masiva de la clase obrera que iba a acabar con la guerra. Y la guerra acabó también con esta idea, ¿no? Con una Segunda Internacional. Diese großen sozialdemokratischen Organisationen, Parteien und Gewerkschaften, damit Sie eine Vorstellung davon bekommen, unterhielten allein in Deutschland 40 Tageszeitungen. Und ihr inneres Problem war, dass sich innerhalb der Parteien bei diesem Umfang der Mitgliedschaft und der Wählerschaft Bürokratien entwickelt haben, an deren Spitze sich eine Parteioligarchie als hemmender Faktor, als stabilisierender und hemmender Faktor herausgebildet hatte. Und dass es einen linken Flügel gab, dem zum Beispiel Liebknecht angehörte oder Rosa Luxemburg angehörte, die diese Gefahr erkannt hatten und deshalb gegen die zentristische Führung dieser Organisation Front machten vor dem Ersten Weltkrieg. ¿Usted cree que yo conoce eso? Bueno, el movimiento obrero fue tan poderoso en Alemania que controlaban 40 diarios editoriales, la socialdemocracia. Y surgió una burocracia que llegó a controlar, también en el sentido de inhibir el movimiento espontáneo obrero a la masa de ese entonces. Entonces, pero dentro de la socialdemocracia brotó también un ala izquierda a la que pertenecía Karl Liebknecht, la Rosa Luxemburgo, etc., que advirtieron ese peligro, el peligro que surgía en la socialdemocracia en esa época ya, que llega a tener un poder enorme, que controlaba los sindicatos, que son los propietarios de 40, periodos diarios, 40 diarios por ese entonces, y el ala izquierda, capitaneado por Liebknecht y Rosa Luxemburgo, advierte ese peligro y hasta ahí vamos. Und sie hatten natürlich eine starke Fraktion im Parlament, im Reichstag, die wichtig war für die Genehmigung oder Nichtgenehmigung der Kriegskredite. Tenían una fracción muy significativa en el Reichstag, en el Parlamento de entonces, que eran los que decidían sobre los créditos de guerra de ese entonces. Am 4. August 1914 wurde im Parlament, es war noch ein Kaiserreich, nicht? Die großen Österreich-Ungarn, die Türkei, Deutschland waren multinationale Monarchien. Jetzt wurde im Parlament beraten über die Kriegskredite und siehe da, mit 2 Enthaltungen stimmte plötzlich die sozialdemokratische Fraktion für die Kriegskredite mit der Begründung, es geht gegen die reaktionäre Zitadelle des zaristischen Russland. Ja. Dice que no obstante tratarse de imperios como el austrohúngaro, los turcos,
el Imperio Comercial. Perdón, otomano, claro, otomano en ese entonces. Sí. Yo digo los turcos, son los turcos de hoy, los otomanos de entonces. Sultanat. Gracias. Bueno, los otomanos, los turcos de hoy, los otomanos de entonces, no obstante de tratarse de eso, en el Parlamento alemán se vota sobre los créditos de guerra y, salvo 2 personas que se abstuvieron de votar, hubo unanimidad para aprobar los créditos de guerra, con el argumento que había que contener a las hordas rusas, a los rusos. Im Krieg wurde die innere Opposition gleichgeschaltet. Das ist der Normalfall leider in all diesen Regimen und im Kriegsfall. Wir erleben jetzt Ähnliches. Die Vereinheitlichung der öffentlichen Meinung zugunsten der einen und der anderen Partei. Sie kennen das alles. Und die Versuche, oder sagen wir zunächst, um das zu illustrieren, Vertreter der Linken, wie Lenin, der saß in Zürich, Trotzki saß noch in Österreich, in Wien, wollten nicht glauben, diese Meldungen, dass die Reichstagsfraktion für die Kriegspolitik gestimmt hat. Sie hielten das für eine Fake-Nachricht. Dicen que en ese entonces Lenin estaba en Zurich, Trotsky estaba en Viena, Alemania todavía, etc. Que ninguno de ellos, de estos representantes de la izquierda o con la gente que estaba ahí, podía creer que el Parlamento alemán, en este caso la Revolución, había aprobado por unanimidad los países. Dann war dieser Linken klar, die Zweite Internationale hat sich aufgelöst in nationale Organisationen, die miteinander praktisch im Kriegszustand leben. Was kann man tun? Wir können vorantreiben die Opposition gegen den Krieg. La Segunda Internacional queda disuelta en diferentes grupos y se plantea la pregunta: ¿qué podemos hacer? Luchar contra la guerra. Wenn wir jetzt an das Kriegsende denken, also an die Jahre 1917, 18, dann ist die große Ausnahme Russland, da brauche ich jetzt nicht drüber zu sprechen, der einzige Staat, in dem diese Antikriegs-Arbeiter- und Bauern in Uniform-Opposition nicht gescheitert ist, sondern sich mit Gewalt an die Spitze der nachrevolutionären Regierung der unterentwickelten Land gesetzt hat. Sie kennen diese Geschichte. Dice que es una historia conocida por todos, el único país donde los consejos de obreros y de soldados llegan al poder, es luego se convierte en la Unión Soviética, 17-18, y con todo lo que eso significa. In allen anderen europäischen Ländern scheiterte die Antikriegsrevolution in dem Augenblick, als sie versuchte, von der Antikriegsopposition überzugehen zu einer antikapitalistischen Organisation. En todos los demás países fracasó esta idea, sobre todo en el intento de transformar el movimiento antibélico en un movimiento anticapitalista. Jetzt aber zurück zu der Gruppe von 20-Jährigen, plus minus, Ahora regresa al grupo de los veinteañeros de la Escuela de Frankfurt, die sich damals zusammenfanden und angestoßen von dieser Arbeiter-Bauern-Revolution, die die neue Form von Arbeiterräten kreiert hat. Also die Erfindung der Arbeiterräte geht zurück auf die Pariser Kommune von 1871 und das große Experiment mit spontaner Bildung einer Gegenregierung in Russland und Polen und den russisch-zaristisch beherrschten Satellitenstaaten war die spontane Organisation von Arbeiter- und Soldatenräten im Jahr 1905. claro. Los consejos de soldados y obreros surgen sobre el modelo ruso de 1905, ¿no? Que se constituyen espontáneamente y que tienen como antecedente histórico, por supuesto, la Comuna de París de 1871, ¿no? Donde eso se reproduce ahí. Inspirado por esto surge
el año 1905, otra vez, luego sería la Unión Soviética, el primer gobierno espontáneo, el Consejo de Soldados y Obreros. Jetzt sehen wir diese Gruppe von Studierenden, erstes, zweites Semester, die sofort gehen in die jeweiligen Zentren der Arbeitergegenregierung, zum Beispiel in Frankfurt, wo die Räte sofort eines der großen Hotels in Frankfurter Hof besetzt hatten und sich Waffen verschaffen. Estos jóvenes que luego van a constituir en la escuela de Frankfurt acuden a los hoteles, hay uno muy famoso en Frankfurt, el Frankfurter Hof, por ejemplo, donde los soldados habían escondido armas a buscarlas después de la Primera Guerra. Also Marcuse war in Berlin im Arbeiter- und Marcuse era parte del Consejo de Soldados y Obreros en Berlin. Horkheimer und sein Freund Pollock, die noch nicht recht wussten, sollen sie das väterliche Unternehmen weiterführen oder sollen sie sich zu Wissenschaftlern weiterentwickeln und ihr Leben der Aufgabe widmen, zu verstehen, wie war der Erste Weltkrieg möglich und wie ist vielleicht ein Zweiter Weltkrieg, der noch furchtbarer ist, ja, möglich und abwendbar. Ya, entonces Marcuse, el famoso Marcuse, estaba en Berlín y fue parte del Consejo de Obreros y Soldados de ahí. Horkheimer y su amigo Pollock, que fueron los fundadores del Instituto de Estudios Sociales, se debatían todavía entre seguir la tradición familiar, que eran personas de mucho dinero, la fábrica de los padres, o dedicar su vida y su experiencia o su atención a tratar de entender, en profundidad la Primera Guerra Mundial y anticiparse eventualmente a una próxima guerra. Entonces es un grupo de jóvenes de familias muy acomodadas, gente rica, ¿no? Todos ellos, Horkheimer, que todavía se debatían entre si asumir la herencia paterna, ir por ahí, o dedicar su vida a estudiar, a mirar qué ha pasado con las guerras. La democracia enfrenta una serie de desafíos, yo diría de problemas y de crisis, no solamente en el mundo en desarrollo, no solamente en América Latina, sino también en Europa y por supuesto también en los Estados Unidos. El tema que vamos a tratar es enunciado en una interrogación, una pregunta: ¿cuáles son los factores, las causas y los procesos que están produciendo que la democracia como régimen político, tanto en el mundo industrializado como en el sur global, esté en una situación de debilidad y de pérdida creciente de legitimidad? Vamos a dar la palabra entonces en primer lugar a Fernando Villarán. Claro, lo primero que a uno se le ocurre es los grupos de poder, cómo se relacionan con el Estado, cuál es la fuerza de los grupos de poder. La visión, digamos, tradicional de Marx es que el Estado es la superestructura de la estructura económica, o sea, hay una correspondencia entre la estructura económica y la organización del Estado. Parto de los años siguientes a la Segunda Guerra Mundial, 1950, Europa devastada, Japón también, y la superpotencia económica, Estados Unidos, ocupaba, digamos, el escenario. Por supuesto, también estaba la Unión Soviética, pero en un rol más secundario. Por ejemplo, el 75% de la producción automotriz en 1950 lo tenía Estados Unidos. Era la industria más poderosa. La empresa General Motors ha sido la empresa más valiosa, más rentable durante como 40 años. Se ha encabezado la lista de Forbes desde los 50 hasta los 70, 80. Y entonces, los congresistas norteamericanos repetían una frase que ustedes seguramente se acuerdan: lo que es bueno para General Motors es bueno para Estados Unidos.
¿no? Y en cierta medida tenían razón, porque General Motors empleaba a 3 millones de personas directamente. Indirectamente a 20 millones con todos los proveedores, etc. O sea, si estaba bien General Motors, había producción, empleo, bienestar, buenos salarios, ¿no? Entonces, otras industrias que estaban bien en esa época eran la construcción, por supuesto el petróleo, ¿no? Acero, y todos tenían, digamos, un rol y una influencia fuerte en el gobierno de ese momento. Estamos hablando de Roosevelt y los posteriores, ¿no? Yo diría que ese es el mejor momento de la democracia liberal, ¿no? En donde había pluralidad. En Estados Unidos hay 2 partidos, pero había un partido más progresista, ¿no? Democrático, un partido republicano, y eso se trasladó a Europa y nace los estados de bienestar en Europa. Japón también se desarrolla un poco con esa visión. Ok, eso cambia radicalmente en 1980 con el advenimiento del modelo neoliberal. Y eso, como ustedes saben, las figuras visibles son Margaret Thatcher en Inglaterra, Ronald Reagan. Detrás de ellos está Milton Friedman, que desde los 70 ya venía, digamos, impulsando otra forma de gobierno, y ahí se comienza a producir un proceso de concentración de la propiedad del capital y un relegamiento de la clase obrera, de la clase trabajadora y de la clase media, y el resultado es una polarización económica y también política, ¿no? La desigualdad se explota, y hoy día tenemos que, volviendo a la estructura económica, en ese momento el sector más importante en Estados Unidos era el sector industrial, 30 y tantos %. Hoy día es 11%. En el año 1980 el sector financiero era 3% del PBI, que era un sector que estaba al servicio de la producción. Hoy día es 11%. O sea, ha crecido increíblemente. O sea, el sector financiero, y no solamente, digamos, los servicios financieros, sino todo el tema de la especulación financiera, ¿cierto? La bolsa de valores, hoy día el Bitcoin, etcétera, etcétera. Entonces, ese tiene una fuerza tremenda, ¿cierto? Entonces, los grupos de poder han cambiado, ¿cierto? Y tenemos una base social polarizada, los hipermillonarios y la gente con un ingreso muy, muy bajo. Además del sector financiero, hoy día en Estados Unidos tienen un peso fundamental las empresas de tecnología, digamos, ¿no? La revolución tecnológica digital, que son pocas y dominan el panorama. El complejo industrial militar es otro, el Big Pharma, ¿no es cierto? Y los alimentos chatarra. O sea, cosas que no tienen que ver con el bienestar de la población, sino, ¿no es cierto?, más bien con el deterioro, digamos, de las condiciones de vida. Porque el Big Pharma hace que las medicinas en Estados Unidos cuesten mucho más que en cualquier otro país desarrollado. Entonces, esos son los grupos de poder que hay allá y tienen que ver con este modelo económico, ¿no? Ya, yo creo que estoy más o menos en mis 5 minutos. En el Perú, digamos, no ha sido el proceso, digamos, tan transparente, pero es verdad que a partir de, aquí no se aplica el modelo neoliberal en los 80, sino a partir de 1990, con Fujimori, ¿no? Y hemos tenido, digamos, acá una concentración, sobre todo en los sectores minero y financiero. En el Perú, los dos sectores que han crecido muchas veces, el sector minero en 1990 representaba el 5% del PBI, hoy día representa el 14% del PBI, es el más grande. El sector financiero representaba el 2% en 1990, hoy día representa el 6%, 3 veces, han crecido 3 veces los dos. El resto de sectores o se han mantenido igual o han reducido su importancia. El sector industrial era 16-17%, ahora es 11%. Entonces, los dos sectores, digamos, los grupos más importantes son el minero y el financiero, que son dos sectores que no generan empleo. Entonces, tú te explicas
por qué el 75% de la población está en informalidad laboral. 75%. Es una especie de récord mundial. Y entre los que dicen el modelo económico es exitoso están en la calle completamente. La macroeconomía puede funcionar, pero la situación real de la población es terrible. Es una precariedad absoluta, ¿no es cierto? Ahora, que ellos no tengan conciencia de cuál es la razón y por qué están así, y que son emprendedores, que están muy bien y que están felices, eso es muy diferente. Pero esa es la realidad económica, es esta. Ahora, y ya termino, ahora sí, para estar entre los 5 minutos, dentro de esa, digamos, gran colchón, digamos, de informalidad, han surgido las actividades ilegales. Yo diría que esto es es lo nuevo en la sociedad peruana. Quizás no tiene tantos años como de los 90, pero yo diría que unos 10 años, 5 años, se han prácticamente explosionado. Entonces hay una relación entre la informalidad y la ilegalidad. La línea divisoria ilegal y no es muy clara, ¿no es cierto? Y desgraciadamente los informales no están organizados, pero los ilegales sí están organizados. Los ilegales sí están. El narcotráfico, la tala ilegal, la prostitución, etcétera, etcétera. Y esos son los que ahora están dominando la política peruana. Lo primero que quiero señalar es que no se puede analizar la situación de la democracia actual si no la insertamos en un proceso histórico, político, social y económico más amplio, que es la fase de la globalización, que adquiere una mayor velocidad a partir del fin de la Guerra Fría. Primera premisa. Segunda premisa. Cuando hablamos de la democracia en la globalización, hablamos de la democracia liberal representativa, que no es universal. Y eso es muy importante tenerlo claro. Por ejemplo, la democracia liberal representativa en las Américas es una norma jurídica, es un régimen político regulado por normas jurídicas, cuya adscripción para las sociedades y los estados es una obligación internacional. Eso también se presenta de alguna manera en Europa y parte en el África, pero no es universal. No existe una norma jurídica como las que existen en las Américas, que dicen los estados deben organizarse en una democracia liberal representativa, y si esta se afecta, hay una defensa colectiva para que esa democracia sea restaurada. Lo mismo pasa en Europa, de alguna manera, con menor fuerza legal y jurídica que en América Latina. Pero eso no tiene una validez universal porque no existe ninguna norma de Naciones Unidas ni ninguna norma del derecho internacional que diga que los países tienen que organizar democráticamente en términos de la concepción liberal. Y eso está en el fondo de la contradicción más importante del sistema internacional contemporáneo, porque el país que es, a mi juicio, el centro de una estructura unipolar, pero que está en descenso, que es los Estados Unidos, afirma que la democracia es un valor que su política exterior debe defender a nivel universal y que debe expandir a nivel universal. Y la segunda potencia mundial, que está en ascenso y que de acá a unas décadas probablemente se equipare con los Estados Unidos, tiene una visión contraria, porque dice: nosotros nos organizamos en base a una democracia de socialismo nuevo, una democracia de participación directa, una democracia popular, que no tiene los componentes de las democracias occidentales y que produce mayor estabilidad y mayor participación en las decisiones. Y por ende no aceptamos que el mundo se organice con normas más valores. ¿Qué valores? Los valores del mundo occidental, de la sociedad occidental. Y allí va a estar la mayor contradicción de este mundo en las próximas décadas. Por todo lo que se ha dicho y anunciado como una forma de afectar severamente al multilateralismo, con medidas arancelarias que ya han sido anunciadas, que responden a criterios estrictamente locales y políticos, que no tienen nada que ver
con las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Se ha anunciado que se acabó la aplicación de las normas internacionales sobre refugiados, con esta obsesión para salir de los migrantes como de lugar, como si los migrantes no desempeñaran un papel importante en la producción, en las cosechas, en la vida económica del país, y poner de lado todo lo que pueda estar dentro de las reglas multilaterales. Es decir, nada que ver con el neoliberalismo, sino todo se decide por criterios políticos del gobierno. Naturalmente en esto se afecta directamente a algunos países de América Latina, que ya se ha anunciado que van a recibir un aumento en los aranceles, como México, o algunos que salgan de Perú, porque tenemos un puerto financiado por los chinos. Es decir, hay una especie de represalia por ese solo hecho. Y algo muy delicado, siendo el país que más drogas ilegales consume, que es una responsabilidad de Estados Unidos enfrentar y resolver por las leyes que ellos crean deben de aplicarse. A partir de los próximos días, considerar como organizaciones terroristas extranjeras a los carteles de narcotráfico, con lo cual se busca habilitar jurídicamente y políticamente la acción intervencionista de fuerzas de seguridad, porque no hay otra explicación, en los países en donde puedan estar operando estos supuestos carteles de narcotraficantes terroristas. Entonces, el multilateralismo que salió después de la Guerra Fría está siendo dinamitado desde dentro por uno de los países más importantes, que es Estados Unidos, y naturalmente existe Europa, existe la pujante China, que son fuerzas dinámicas propias, y América Latina buscará ahí su política de alianzas en función de su conveniencia, como es natural. Pero un poco la reflexión es hasta dónde va a repercutir esto en Europa, cuál puede ser la reacción en Europa, cómo puede esto impactar en reglas internacionales que hoy día permiten regular los mercados internacionales, en reglas que permiten prevenir y enfrentar temas en materia de salud pública que están trabajadas por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, hay temas que van más allá de lo que puede hoy día afectar a la población de Estados Unidos, y naturalmente no es temprano todavía para esperar reacciones de los gobiernos europeos. Los gobiernos latinoamericanos no han reaccionado todavía, pero lo van a tener que hacer por la intervención que ya se anuncia en Panamá, en violación otra vez del derecho internacional. Hay un tratado válido firmado entre el presidente Carter y el presidente Torrijos que no puede ser violado, ¿no? Entonces, América Latina está siendo puesta ya bajo la línea de mira y probablemente reaccione, porque hay debilidad y crisis política en varios de nuestros países. Pero, ¿cómo esto afecta a Europa? ¿Y cuál puede ser la reacción política de Europa, que tiene sus propios problemas diferentes? Tiene los propios problemas de elecciones que vienen en Alemania y otros lugares, pero ya la Comisión Europea ya ha tenido algunas declaraciones de toma de distancia frente a lo que declaró Trump el día de ayer. De manera que el mundo está entrando en una etapa de preguntas comparable a lo que pasó cuando terminó la Guerra Fría y cayó el muro de Hay, es claro, un futuro respecto a las economías mundiales vinculados muy fuertemente al desarrollo de las nuevas tecnologías, en un contexto de una sociedad informatizada, globalizada, y donde los datos y el manejo de los datos tienen una implicancia no solamente de poder, sino de dinero, sumamente crucial para el futuro. Y ahí es donde existe esta perspectiva muy agresiva de China. China cuenta con prácticamente ningún
ninguna restricción para poder desarrollar, involucrarse y traspasar fronteras para imponer su tecnología, su inteligencia artificial y sus sistemas en el mundo. Y Perú ha sido, dentro de Latinoamérica, por ejemplo, un ejemplo claro. La penetración de la tecnología china acá en el Perú ha sido absolutamente desbordante, mientras que los norteamericanos han sido bastante más laxos, menos agresivos que los propios chinos. Estados Unidos cuenta con la ley de prácticas corruptas en el extranjero, la Foreign Corrupt Practices Act, que les impide no solamente a las empresas norteamericanas, sino a las subsidiarias de las empresas norteamericanas, poder incurrir en ciertos actos que para China son absolutamente normales. Y pueden penetrar y pueden, vamos a decir, ganarse la benevolencia y, por supuesto, poder invertir y desarrollar su tecnología en nuestros países. La reacción de Estados Unidos en este contexto ha sido de desesperación y de, en vez de generar lazos de motivación hacia América Latina particularmente, más bien se han ido al castigo. En vez de, tomando como base esta dicotomía de la zanahoria o el garrote, Estados Unidos no tiene los elementos, no los ha tenido para establecer política de zanahoria, de motivación, sino ha implicado, y ahora con Trump se hace mucho más evidente, la política del garrote. Y eso es un arma a doble filo porque, nuevamente, China tiene las herramientas, tiene un poder concentrado y tiene la tecnología mucho más agresivamente desarrollada que lo que puede hacer Estados Unidos a precios significativamente más baratos. Y eso genera también un contexto en el cual América Latina puede dejar de ser el patio trasero de los Estados Unidos para convertirse en un aliado peligroso, estratégico, geopolíticamente, de China y por lo tanto desarrollar una estrategia geopolítica que pudiera aislar más a Estados Unidos en un contexto mundial. En esa perspectiva, Perú, ya entrando un poquito a lo que es Perú, se encuentra en una situación evidentemente de deterioro institucional absoluto. Lamentablemente, un aspecto fundamental ha sido que la informalidad que finalmente corresponde a la imposibilidad de que un país canalice debidamente las iniciativas de desarrollo personal, grupales, sociales, y que se les dé una voz y una participación y una capacidad realmente de involucrarse y de consolidarse como grupos sociales y económicos que sean relevantes en el país. Lamentablemente la descentralización no fue una herramienta eficaz para poder dar esas voces y dar esos caminos de desarrollo. Y la informalidad vinculada, cada vez más cercana a la ilegalidad, ha tomado más bien instituciones en provincia, los grupos políticos que han sido por mucho tiempo los que han liderado en provincias las fuerzas políticamente relevantes, que a su vez han sido capturados, ¿no?, por delincuentes, por grupos de poder vinculados a la delincuencia. Y eso ha ido calando porque los partidos políticos han sido incapaces de tener esta vorágine, y más bien ya los partidos están siendo capturados por estos grupos de poder corruptos y vinculados a intereses absolutamente ilegales. Y esto viene
manchando, viene expandiéndose y viene afectando más y más instituciones al punto que podríamos preguntarnos, y si quién sabe muy pronto, si es que estamos realmente en un Estado social y democrático de derecho, o solamente una democracia formal que tiene instituciones que están al servicio de los intereses que obviamente han capturado los partidos políticos. Así que el panorama es complejo en nuestro país y no se ve en el corto plazo por lo menos en mi perspectiva, una solución o una mejora institucional para recapturar, digamos, una sociedad en donde el pacto social efectivamente funcione y que los intereses que están plasmados en una constitución, que es una economía social de mercado, ojo, no es una economía de mercado, es un liberalismo atenuado, no es como el chileno, no es como la Escuela de Chicago, pero ese aspecto social se viene claramente deteriorando para responder a los intereses de grupos no necesariamente vinculados a los grandes intereses de la sociedad peruana. Sehr lehrreich, die allesamt auf eines hinauslaufen: die Bilanz, die Aussichten parlamentarischer Demokratien haben sich Jahrzehnt um Jahrzehnt, manchmal ruckweise, manchmal schleichend, enorm verschlechtert. Él dice que hay acá mensajeros que nos dicen que en la balanza de estos últimos años la democracia parlamentaria se ha deteriorado bastante y a veces fue como más rápido, disruptivo y a veces más lento. Was machen wir mit dieser negativen Bilanz? ¿Qué hacemos con esta balanza negativa de la democracia? Eine Komponente ist noch nicht zur Sprache gekommen. Und das ist, dass in der derzeit lebenden Generation ein entscheidendes Defizit, nicht nur zur Situation von vor 100 Jahren, sondern zu der vor 50 oder noch vor 30 Jahren. Das Verschwinden einer in irgendeinem Sinne plausiblen Alternative oder das Verschwinden von Organisationen, die etwa für große Gruppen der Bevölkerung plausible Forderungen erheben, von denen einige realisierbar sind, andere nicht, und die mit ihrer Existenz dafür einstehen, dass sie den Versuch unternehmen, sich einen Rückhalt in Teilen der Bevölkerung zu verschaffen und diese Reformen, radikale Reformen oder kleine Reformen, kommunale, regionale, staatliche, tatsächlich in ein Wahlprogramm von 3, 4, 5 Sätzen zu übersetzen. Sí, él dice que como respuesta a esta pregunta es como no existe, o sea, hay un componente muy nuevo del cual no se ha hablado aquí hasta el momento, que las nuevas generaciones actuales tienen un déficit muy grande porque ellos, y eso también no solamente en comparación de hace 100 años, sino también en comparación de hace 30 años nomás, hay una desaparición total de una alternativa plausible para ellos, para que sientan aglutinados sus intereses en algo más grandes y que puedan entender o tener esas demandas por sus derechos o por su bienestar aglutinados en alguna agrupación o partido que pueda empujar reformas radicales para ellos, para bien de la población, y expresar esas reformas en un programa de elecciones que lo resuma en 3 o 4 líneas de lo que quieren hacer. Reformer und Revolutionäre blicken auf ein Jahrhundert von Niederlagen und von desaströs ausgegangenen Experimenten zurück. Los reformadores y revolucionarios
tienen que mirar a un siglo de desastres y de desastres y derrotas. Das ist eine Veränderung. Generationen haben auf die Sowjetunion geschaut als ein gelobtes Land. Zumindest in ihrer Einbildung haben sie geglaubt, zu Zeiten Stalins, zu Zeiten Khrushchevs, zu Zeiten Gorbatschows noch, dass dieses System, so wie es gebaut war, als eine bürokratische Planwirtschaft mit terroristischen Praktiken gegenüber der eigenen Bevölkerung, dass diese Regime irgendeine Zukunft hätten. Otras generaciones habían tenido esta esperanza en el sistema de Rusia, o sea, desde Stalin, pero también hasta Gorbachev, que era una tierra prometida, un sistema prometedor, ¿no? Que podría, digamos, hacer los grandes cambios. Pero nachdem diese Hoffnungen weder durch die Sowjetunion noch durch das China erfüllt worden sind, richteten sich die Hoffnungen auf Revolutionen, Putsche, Konspirationen in den Drittweltländern, den unterentwickelten Ländern. Así, cuando estaba claro que ni Rusia ni China podrían cumplir con esas grandes expectativas, las esperanzas llevaron hacia Latinoamérica las pequeñas revoluciones o intentos de golpes, ¿no? En Latinoamérica. Von Algerien über Kuba zu Venezuela, immer gab es Zehntausende, Hunderttausende in den verschiedensten Ländern, auf verschiedensten Stufen der ökonomisch-sozialen Entwicklung, die für eine Alternative zu den Verhältnissen im eigenen Lande gehalten wurden, meist verfehlte, illusionäre Hoffnung. Also desde Argelia, Cuba, Venezuela, siempre había 10 miles o 100 miles de personas que vieron en esos desarrollos socioeconómicos en esos países como una buena alternativa a las condiciones que vivieron ellos en sus propios países. Also wenn es schon keine antikapitalistische Revolution gibt in den hochentwickelten Ländern, dann vielleicht im Zuge einer Kette von Kolonialrevolutionen. Decían que si ya no hay una revolución en los países anticapitalistas, en los países industrializados, quizás hay una posibilidad de una revolución de colonial en Latinoamérica und países del sur. Und ich denke mir, dass für die jetzt lebende Generation weltweit, international, die Erfahrung zum einen, dass terroristische Regime eigentlich in allen Ländern, wo es sie gegeben hat oder gibt, straflos davonkommen. Es gibt den Internationalen Strafgerichtshof, ich weiß das. Leute X, Y von Netanyahu bis sonst wohin werden dort theoretisch, formell zur Rechenschaft gezogen. Real geht keine große Abschreckung von diesem Strafgerichtshof bisher aus, obwohl einige Halbdiktatoren aus den früheren jugoslawischen Staaten und so weiter erfolgreich eingefangen und vor Gericht gestellt wurden. Auch das Beispiel, die einzelnen Beispiele, wenn ich an das deutsche Beispiel denke, dass nicht alle Nazi-Verbrecher über die Rattenlinie nach Lateinamerika entkommen konnten, sondern durch ein Zusammenspiel notfalls mit dem israelischen Mossad und deutschen Remigrantenanwälten wie Fritz Bauer in Frankfurt Leute wie Eichmann tatsächlich vor Gericht gestellt werden konnten. Das sind Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Okay, ja, sí. O sea, la generación actual de jóvenes tiene la experiencia que los regímenes terroristas no son castigados, ni la Corte Internacional de Derechos tiene esta función de asustarlos o de funcionar de alguna manera real, aunque hay algunas excepciones, dice, donde
ex-dictadores de Yugoslavia, por ejemplo, sí han sido condenados ante las cortes internacionales y en Alemania, llegando al ejemplo de Alemania, los nazis no todos pudieron huir a Latinoamérica para escaparse de la justicia, sino algunos personajes como Eichmann sí han sido condenados y han recibido su juicio en el sistema de justicia. Von den totalitären Regimen geht bis zum heutigen Tage eine fatale Anziehungskraft aus, wegen der Straflosigkeit und weil es ihnen gelungen ist, der Sowjetunion wie Hitler-Deutschland, wie Franco-Spanien, die innere Opposition nachhaltig in einem Maße zu terrorisieren, dass sich auch spätere Generationen, die vom Terror nicht unmittelbar betroffen waren, so verhalten, als seien ihnen alle Kräfte einer spontanen Reaktion, etwa auf neue antidemokratische Kräfte in ihren Ländern abhanden gekommen. Los regímenes totalitarios tienen una atracción fatal o siguen teniendo esa atracción fatal para la gente y han logrado que la oposición interior en los países les han terrorizado sustentablemente de tal manera que hoy en día la oposición no es capaz de una reacción espontánea a tal régimen totalitario, porque les han debilitado sustentablemente o sosteniblemente en el tiempo, y también las nuevas generaciones de la oposición son como paralizados en reaccionar ante esos regímenes. Was Herbert Marcuse in seinem Buch One-Dimensional Man, der eindimensionale Mensch, 1964 erschienen, wenn ich es richtig im Kopf habe, als eine Warnung formuliert hat. Er glaubte, dass die entwickelten Industriegesellschaften allesamt dazu verurteilt sind, in steigendem Maß die innere Opposition auszulöschen und sich in eindimensionale, superkonformistische Gesellschaften zu verwandeln. Marcuse en su libro del hombre unidimensional en el año 1964 ya dio esta advertencia de que hay un peligro de matar o de aniquilar la oposición interna en un país. Wir könnten noch hinzufügen, dass nach dem Zerfall der Sowjetunion die nationale Trümmer zerbrochen ist, 1989 auf 90. Um deren Wiedervereinigung Putin und seine Leute militärisch bemüht sind, wie wir alle wissen und gelernt haben, dass der Slogan, der zunächst von Satirikern erfunden wurde, dass der sogenannte Sozialismus der längste Weg zurück zum Kapitalismus sei, eine fatale Realität hatte und hat. Vimos que después de la caída de la Unión Soviética, con la caída del muro, y ahora el anhelo de Putin de reunificar su Unión Soviética en esos días, este eslogan que el socialismo es el camino más largo hacia el capitalismo, tiene una importancia muy importante en esos días. Also mit einem Wort, die gesellschaftliche Entwicklung, national wie international, arbeitet nicht nur gegen die Ausdehnung der Demokratie auf Wirtschaft und Gesellschaft, sondern arbeitet daran, die verbliebenen parlamentarischen Republiken sukzessive einzuengen und sie mutieren zu lassen in autoritäre Regime. Hast du das wiederholt? Ich setze es nicht so an, das kann mir nicht vorstellen. Okay. Ganz kurze Sätze. Ja, okay. Nochmal, was du da gesagt hast, zum Schluss. Ich sagte national und international, das ist die Bilanz, wenn ich Sie alle Vorredner richtig verstanden habe, ist die Bilanz eine negative, weil
die ökonomische, gesellschaftliche, politische Entwicklung arbeitet offensichtlich gegen demokratische Tendenzen. Dice que el desarrollo de la sociedad nacional e internacional está trabajando contra la democracia y la extensión de la democracia en la sociedad y en la economía. Y la balanza, si ha entendido bien lo que ustedes también han comentado antes, es negativa en cuanto a una democracia representada en los parlamentos.